Bien, buenos días. Vamos a probar este otro formato, a ver qué os parece. Y entre el podcast solo y el podcast con vídeo, pues elegís el que más os guste y a partir de ahora comenzaremos a hacer esto. Vamos a hacer el pequeño resumen de la semana, que ha habido bastante movimiento respecto a los artículos en verde, ¿no? Este del Nature, yo creo que interesante, el Nature Cardiology, sobre la crítica de los endpoints, sobre todo a nivel cardiovascular, respecto a lo que es la relación del infarto no fatal y la mortalidad. Habla de que, claro, como ahora diagnosticamos mucho más infarto con las troponinas y los tratamientos son mucho más agresivos, realmente el infarto no fatal no acaba de tener relación con lo que es la mortalidad cardiovascular en un análisis de 144 trials. Este segundo estudio también es muy interesante, que se llama Report HF, en el que analizan las causas de ingreso por insuficiencia cardíaca aguda a lo largo de los diferentes continentes en 18.000 pacientes. El síndrome coronario agudo, la cardiopatía isquémica, es el desencadenante más frecuente de la insuficiencia cardíaca, salvo en América de Europa y en Europa occidental, donde la hipertensión no controlada, muy especialmente en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, sigue siendo la primera de las causas. Y hay que destacar que es la siguiente diapositiva, como dentro de los factores predictores de estos 18.000 pacientes durante el ingreso, la presencia de Wasser renal failure, de empeoramiento de la función renal, es el factor predictor más potente, como podemos ver en esta gráfica. En el siguiente artículo, bueno, realmente es un artículo de opinión de Jason Butler y compañía sobre el uso de los ISLGT2 de una manera precoz en insuficiencia cardíaca. Es verdad que en las guías, por decirlo así, te dice que lo añadamos a los tratamientos previos, pero te dice que son fármacos muy seguros, son fármacos muy efectivos y son fármacos muy rápidos, ¿no? Por tanto, abogan principalmente por utilizar DAPA y EMPA en todo paciente con IC con fracción de eyección reducida y sotaglifosina también en el paciente con diabetes e insuficiencia cardíaca de una manera precoz en ese algoritmo horizontal de la IC. Con este gráfico que, por ejemplo, el otro día lo subí yo a Twitter y la verdad es que ha tenido bastantes impresiones. Este estudio, publicado en la revista canadiense de cardiología, me parece muy interesante, de Milton Packer y Zanat, es decir, de dos grandes en los que, bueno, pues básicamente dan vida a un muerto, que es la digoxina, ¿no? Te dice que, bueno, que la digoxina realmente sí que reducía las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, sobre todo en aquellos con niveles bajos de digoxinemia, aunque cuando los niveles eran altos, pues realmente era tóxico. No había diferencias tampoco en la mortalidad, pero que al final es una sola pastilla que no tenemos que titular, que realmente reduce hospitalización por insuficiencia cardíaca, es decir, similar a los ISLGT2, ¿no? Que por tanto, ¿por qué la hemos enterrado y por qué hemos dejado de utilizarla y por qué en las guías realmente se ha reducido mucho la indicación? Esta es un poco la tabla que te compara, por ejemplo, el Apache-F o el Emperor Reduce con el estudio DIG de dioxina, y esto realmente ha generado, luego lo veremos, varias reacciones en Twitter, ¿no? Y bueno, los estudios que hay en marcha para ver si la dioxina en el mundo real, ya en pacientes con beta-bloqueantes con mineralocorticoides, bueno, realmente tiene un beneficio o no. Este siguiente estudio, presentado en el Europeo de Insuficiencia Cardíaca, nos habla sobre la relación del ácido úrico, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y los efectos de la paglifosina, ¿no? Es un subanálisis del APACHF con 3.119 pacientes, en el que nos dice que aquellos pacientes con ácido úrico más alto van a tener más evento combinado. Recordemos mortalidad cardiovascular y inestabilización por insuficiencia cardíaca, o ingreso o visita a urgencias. Aquellos que en un tercil superior con cifras por encima de 6,8, bueno, pues van a tener peor pronóstico que aquellos con cifras por debajo de 5,4. Que existe una relación lineal, digamos, del riesgo cuando el ácido úrico está por encima de 7, y por otra parte que la paglifosina discretamente reduce las cifras de ácido úrico en 0,84 a lo largo del seguimiento, pero que el efecto es igual independientemente de las cifras basales.
Otro estudio de un tema, bueno, de moda en el europeo, en el European Health Journal, es este sobre la esteatohepatitis no alcohólica o la elevación de enzimas hepáticas y su relación con la mortalidad cardiovascular. 2.400 pacientes por encima de los 50 años y analiza realmente si existe una relación entre esos que tienen elevadas las enzimas y la mortalidad cardiovascular. Y podemos ver cómo sí. Además, digamos, el objetivo del estudio es analizar si el pautar una polipíldora en plan prevención con aspirina, torvastatina, hidroclorotiazida y valsartán a estos pacientes realmente reduce eventos durante 5 años de seguimiento, ¿no? Bueno, entre el total de la población, 138 pacientes en el grupo que le damos la polipíldora, un 11% versus un 13% en el grupo sin polipíldora, tuvieron un evento a los 5 años del seguimiento, ¿no? No hubo cambios, digamos, en lo que son las transaminasas, las enzimas hepáticas, en aquellos con polipíldora o sin polipíldora, pero por tanto sí que parece útil, aunque el porcentaje de reducción tampoco es excesivo, ¿no? La utilización de medidas preventivas de esta polipíldora en pacientes con hígado graso con NAS, ¿no? Y que es seguro y por tanto tampoco tendríamos por qué estar analizando la función hepática o las cifras de transaminasas en estos pacientes cuando pautamos la polipíldora, ¿no? Por tanto, yo creo que la idea clave es, oye, NAS, elevación de transaminasas a nivel hepático de manera no alcohólica, ojo, que es un factor pronóstico de eventos y, bueno, pues que quizás un tratamiento preventivo nos pueda ayudar, ¿no? Este es un poco ese visual abstract que hace ahora el europeo. El siguiente también, bueno, yo creo que es un estudio muy importante a nivel de la clínica, ¿no? Porque es la típica discusión de todas las sesiones médico-quirúrgicas. ¿Qué hago con una enfermedad de tres vasos? El hemodinamista se mete a poner stents guiado por guía de presión o el cirujano empieza a poner todos tres bypasses. Bueno, pues en este estudio con 1.500 pacientes que en la reabsorción percutánea tenía casi 4 stents y los bypasses tenían 3,4 cuando se iba a cirugía, 3,4 bypasses, se analizaba al año la incidencia de muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal, necesidad de nueva revascularización. Y veíamos como ese criterio principal ocurría en el 10,6% en el grupo de angioplastia y en el 7% en el grupo de cirugía, sin que esto llegase al límite de la inferioridad de la angioplastia. Por otra parte, lo que era el infarto de miocardio o el ictus no fatal ocurría también más en el grupo de angioplastia que de cirugía, pero sin alcanzar esa no inferioridad. Por otra parte, las complicaciones, claro, de sangrado mayores y arritmias de daño renal eran mayores con la cirugía. Por tanto, podemos concluir que la angioplastia guiada por guía de presión no es inferior a la cirugía en pacientes con enfermedad de tres vasos. Eso sí, es verdad que es solamente un año de seguimiento, que seguramente la cirugía tiene un beneficio mayor a medio largo plazo. Este es otro artículo del europeo, bueno, un editorial del europeo sobre un artículo de la semana pasada que comentamos de alirocumab en pacientes con síndrome coronario agudo e insuficiencia cardíaca, donde el beneficio era realmente neutro, ¿no? Y donde analizan que realmente tanto aliro como ebolo tienen datos en pacientes con insuficiencia cardíaca en el que no hay tanta eficacia como en el paciente sin insuficiencia cardíaca y que por tanto el tratamiento de base de un paciente con ICE deberían ser estatinas más ezetimibe y si tengo que añadir una tercera terapia, añadiría ácido bempédico por ese proceso antiinflamatorio, esas propiedades antiinflamatorias tan importantes en insuficiencia cardíaca, quizás más que el PCSK9, ¿no? Esto es como, bueno, digo, un comentario editorial. Este artículo me parece buenísimo, ¿no? Que es una revisión enorme, una excelente revisión de, bueno, qué terapias tenemos en el LDL y en nuevos objetivos, ¿no? Como por ejemplo la ApoC3, la TP-citratoliasa, etcétera, etcétera. Y por supuesto la lipoproteína, la gráfica de dónde actúa cada una de las moléculas, evidentemente ya con inclisiran incluido, PCSK9, pelacarsen, etcétera, etcétera. Me parece un muy buen resumen y toda la terapia génica, ¿no? La terapia molecular de DNA, de RNA que tenemos en marcha. Yo creo que este es bueno, un artículo muy bueno, ¿no?
donde se resume toda la evidencia que tenemos a día de hoy y un poco cómo ha ido cambiando, ¿no? Este Visual Abstract, yo creo que es muy bonito, ¿no? Verlo como, bueno, pues antes estábamos con las pastillas diarias, ¿no? De cetimib, del bempedoico, de la estatina, luego tenemos anticuerpos monoclonales, luego tenemos fármacos mensuales o eso, semestrales como inclisiran, bueno, y la interrogación, ¿no? De realmente si llegaremos a la vacuna anual o a la terapia, a la modificación génica con un tratamiento una sola vez y de por vida, ¿no? Y para ir terminando ya en la fase o en los puntos rojos, tenemos el Finger. Yo creo que también es un estudio interesante en pacientes, entre comillas, ancianos entre 60 y 77 años, 1.260 pacientes casi, que fueron aleatorizados durante 2 años de intervención a una intervención multifactorial, desde actividad física, actividad cognitiva, dieta, una modificación vascular, versus, bueno, pues el manejo habitual, ¿no? Y esos pacientes con esos 2 años de intervención se siguieron más de 7 años, ¿no? 7,4 años para analizar eventos cardiovasculares. Y vemos que en el grupo en el que somos intensivos en esta intervención hay 107 eventos cardiovasculares frente a 122. Los ictus, principalmente los eventos cerebrovasculares, fueron menores en el grupo de intervención que en el grupo control y los eventos cardiovasculares totales ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? Por tanto, volvemos a lo mismo, la prevención, incluso en pacientes de una cierta edad, con algo tan fácil como una actividad física, actividad cognitiva, como la dieta, como la educación, reduce eventos cardiovasculares, ¿no? Yo creo que es un estudio también muy bonito. Este es el Visual Abstract, ¿no? que publica en la revista europea, ¿no? Del estudio Finger, y podemos ver la reducción en las curvas, ¿no? Tanto de lo que son los eventos cardiovasculares en aquellos pacientes que ya habían tenido un evento previo como aquellos sin evento. Otro de New England también muy importante, ¿no? Siempre tenemos la duda de que, oye, si el consumo importante de sodio realmente genera eventos cardiovasculares. Dices, bueno, ya, pero es que esto siempre está limitado porque es difícil controlar, ¿no? La ingesta de sodio, aunque lo hagamos en un ensayo clínico. Entonces dices, bueno, pues vamos a medir el sodio en orina de 24 horas, ¿no? Para ver si realmente, si yo tengo más sodio en orina, tengo más eventos o no. Y por de paso también mido el potasio si esto es un marcador pronóstico. Bueno, pues este estudio con 10.700 pacientes, una edad media de 50 años y la mitad del 54% eran mujeres con un seguimiento de 8,8 años. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, pues la incidencia de eventos cardiovasculares era de casi 6 por 1.000 al año y el punto clave, como podemos ver en las gráficas, es que cuanto más sodio excreto y cuanto menos potasio excreto por orina, hay una relación lineal con el riesgo cardiovascular. Por cada incremento diario de 1 gramo en la excreción de sodio se asociaba con un 18% de aumento del riesgo cardiovascular y por cada aumento de 1 gramo de excreción de potasio se asociaba con un 18% menos de riesgo cardiovascular. Por tanto, reduzcamos la ingesta de sodio en la dieta. Otro rojo, yo creo que de obligadísima lectura, es este sobre lipoproteína A y la progresión en la placa aterosclerótica. Es un estudio que me parece tremendo, ¿no? Son 190 pacientes seguidos con tomografía con TAC coronario, pero con TAC que nos permite clasificar y cuantificar la placa, ¿no? La parte calcificada, la parte no calcificada, la parte de baja atenuación, ¿no? Que al final es el núcleo necrótico, y ver qué es lo que pasa en aquellos pacientes con lipoproteína A elevada, definido el punto de corte por encima de 70 o la lipoproteína A por debajo de 70. Al inicio del estudio realmente la enfermedad coronaria es la misma, es decir, el TAC coronario de un grupo y de otro no hay diferencia, pero aquellos pacientes que tienen una LPA elevada, volvemos a decir, por encima de 70, muestran una progresión más rápida en lo que es la placa de baja atenuación, ¿no? En comparación con aquellos pacientes con LPAs bajas. Recordemos que esa parte de baja atenuación realmente es ese núcleo necrótico de la placa, ¿no? Por tanto, claro, esto lo que genera es bueno, pues
como que la placa, digamos, acelera más rápido, ¿no? Acelera más rápido que en aquellos pacientes con LPAs más bajas y que por tanto nos está diciendo, oye, vigila la LPA, pide LPA de una manera habitual, ¿no? Estas son las gráficas del TAC, ya os digo que tampoco es lo habitual, ¿no? Poder hacer histología virtual, básicamente, con un TAC de coronarias, ¿no? Tienes que tener un software muy potente para poder hacer esto. Respecto a la tecnología, novedades a nivel práctico, dos, tres entradas. Este Visual Astra y el artículo muy bueno sobre la explicación del senotrasplante de Baltimore, la revista canadiense de cardiología. Y respecto a los tweets y redes sociales, bueno, pues como os decía, el artículo de Milton Packer sobre la digoxina, pues que genera ciertas reacciones, ¿no? A favor, evidentemente, de los ISGLT2, en el que, por ejemplo, Fonarov te dice, bueno, sí, también reduce la mortalidad en el metaanálisis que se presentó cuando juntábamos Emperor y DAPA-HF. La digoxina no es que no redujese, es que llega a aumentar la mortalidad y Mutu no habla de los dos ensayos clínicos que tenemos en marcha con digoxina, bueno, pues para analizar si realmente hay un beneficio o no con las terapias actuales. Esto que lo podemos meter en el tuit o en otro sitio, que son los 10 artículos más vistos en el 2021 en el JAC de insuficiencia cardíaca, ¿no? Como podemos ver, bueno, sobre todo los consensos y las guías, la de dolor torácico, la de valvular, la de anticoagulación, la de insuficiencia cardíaca, la rehabilitación cardíaca, son, como siempre, los artículos más visitados, más descargados en el JAC. Esto que me lo encontré en el Twitter el otro día y que realmente es una encuesta de 5 minutos, ¿no? Bueno, que sale creo, del hospital 12 de octubre, ¿no? Un poco sobre la implementación y la opinión de las guías de insuficiencia cardíaca publicadas en agosto, ¿no? Bueno, veremos a ver el resultado porque seguro que hay mucha gente que lo realiza. Pues nada, esto es un poco toda la semana y bueno, espero que tengáis muy buena semana, cuidaros mucho y estamos en contacto. Un saludo.